Julián Jiménez fue a escuela pública, porque su papá se quiebra. Yo ya me sentía un papi boy de las Caracas Company, pues porque era 30 años, ya tenía mi carro, ya había comprado mi apartamento, y así dejo todo esto, vendo mi carro y digo, me voy. Yo creo que de esos momentos que yo más recuerdo, espectacular, cada cliente que nos ganábamos, lo saltábamos, corríamos, Jairo y yo. Entré a una firma que en ese momento no eran más de 30 profesionales, y al retirarme 13 años después, y ella también tener toda una historia, dejamos una firma de más de 200 profesionales en ese momento, teniendo su sede propia, siendo una firma ya de un reconocimiento muy grande en el mercado de auditoría y de servicios profesionales. Y hoy incluso lo compruebo con mis colegas españoles. Entonces, les mamo gallo y les digo, tomen guaro como un berraco, jodan la vida. Y entonces la gente se me estresa. ¿Y usted le está hablando así al presidente de Andersen en España? ¿Cómo empieza uno a conseguir esos primeros clientes? En este episodio de En Jaque Podcast nos acompaña Julián Jiménez, socio fundador de Esguerra JHR, una de las 10 firmas legales con mayores ingresos en Colombia, con más de 20 áreas de práctica y más de 100 abogados. Además, es socio fundador de Andersen en Colombia, firma contable que reúne a más de 100 profesionales. Y por si fuera poco, también cofundó JHR Wise, una compañía que integra tecnología e inteligencia artificial para optimizar el cumplimiento y la gestión de obligaciones tributarias. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo empezó todo? Bueno, ¿cómo empieza todo? Yo soy de Manizales, además una ciudad que la llevo en el alma. Cada vez voy menos, pero pues todavía tengo a mi mamá viva y vive y está allí. Voy menos de lo que debería ir. Julián Jiménez, producto de una realidad familiar que yo creo que me marcó la vida, pero ha sido muy importante. Julián Jiménez fue a escuela pública, porque su papá se quiebra y los 3 hermanos mayores entonces siguieron en todo el colegio privado. Yo voy a escuela pública, voy a colegio público y me gradúo con mucha satisfacción de la Universidad de Caldas en Manizales. Entonces, yo creo que el mismo hecho desde pequeño poder haber ido a la escuela pública, al colegio público y a la universidad pública me permitió ser la persona de poder comprender, compartir y entender la visión de muchas personas. Además, soy el quinto de 6 hermanos y hoy de una u otra manera soy el líder de los 5 hermanos. Entonces, yo creo que hay cosas muy importantes. Inicio mi vida profesional en Manizales, trabajando en la Administración de Impuestos y Aduanas. Entro en el concurso del año 92. Y quiero contar ahí un tema bien especial. Yo le ayudaba a mi papá en su negocio. En ese entonces, las declaraciones de renta, había que llevar todos los soportes o todos los anexos a la administración y usted los tenía que llevar en cajas y tenía que ir a hacer una cola desde las 12 de la noche para poder entregar al día siguiente la declaración. Y cuando una persona que es vital para estar en esto, y quiero hacerle el reconocimiento a Analida Naufal, que soy una tributarista muy importante en la ciudad y fue administradora, me invita a presentarme al concurso, yo le di una respuesta: yo no quiero ser como esos funcionarios que me reciben esa caja, que los vestidos les brillan, y no quiero ser eso. Ella me echa toda una historia. Esa fue la administración de Fernando Sarama como director de impuestos, y me dice: estamos cambiando la entidad, créeme. Y yo desde la universidad sí tenía la inquietud que yo no quería ser ni civilista, ni administrativista, ni penalista, sino que yo quería una rama diferente del derecho. Y habiendo recibido solo tributario en quinto,
me parecía que era, y bueno, después de 33 años de experiencia, porque empecé en el año 90, sí, de 24, 23, 24, de 33 años de experiencia, 34, no me equivoqué. Hoy soy un hombre feliz de mi especialidad, de mi profesión primero y de mi especialidad segundo. Entonces, por eso tengo mucho que agradecerle a Nálida, porque ella fue vital en decirme, no se equivoca, esta es la entidad y esta es la especialidad que me trae hoy a estar en una firma que ya voy a contar. Entonces desde ahí me remonta, digamos, un poco la historia. Y después de la DIAN, después de su paso por la DIAN, ¿qué sigue? Pues ahí hay temas bien especiales. Yo salgo de la DIAN Manizales realmente con un duelo muy grande. Fue mi primera experiencia laboral, me marcó, fui exitoso y salí llorando. Realmente tengo que confesarlo, como también soy ser humano y hay momentos en que también lloro, me río y mamo gallo y todas esas cosas. Y cuando llego acá me encuentro con unas personas que habían trabajado toda la vida en la entidad y ellos eran los mayores críticos de que yo estuviera sentado y usted qué hace aquí, está equivocado, a nosotros nos pasaron aquí los mejores años de la vida, no progresamos. Y ellos fueron, digamos, por un lado tóxicos, pero por el otro lado me decían, esta no es la entidad para estarse toda la vida. Y por eso no estuve tanto tiempo en la DIAN en Bogotá, realmente estuve, casi que termino la especialización y allá les llegan a uno todas las ofertas. Y una persona a la cual quiero también darle un agradecimiento porque fue muy importante en mi vida, la doctora Rosalvira Velandia, socia de KPMG, muy amiga de una de los revisores míos, de la doctora Clara Betty Porras, me invita a trabajar a KPMG. Y llego a trabajar a KPMG en el año 92 y me encuentro con muchos de los colegas que hoy comparto y estoy en KPMG 5 años y medio y tengo mucho que agradecerle a la firma. La firma me abrió realmente el mundo, me permitió también hacer otra de mis pasiones, que es la academia. Yo ya empecé a dictar clase, mi primera clase la dicté en la Universidad Santo Tomás, dictaba renta en la noche, pero en KPMG ya empiezo a hacer una carrera de firma, entender la disciplina, el rigor del trabajo, a poner en aplicación todos los conocimientos que hasta ahora había recibido. Y cuando llego a KPMG me doy cuenta que no sé nada. Tengo que ser honestos, que aún habiendo pasado por la DIAN y teniendo una experiencia, lo que me forma y lo que me empieza, digamos, a volverme mucho más fuerte en esto de la firma. Me convierto en la mano derecha de mi socia. Pisé callos porque llegué en un nivel mucho más alto de otras personas que ya estaban empezando a hacer la carrera, y eso es muy común en las firmas. Pero realmente esta fue una escuela maravillosa, maravillosa. O sea, yo a KPMG le agradezco mucho de lo que soy hoy como profesional. ¿Y después de KPMG qué siguió? Empiezo a hacer el recorrido en KPMG y empiezo a entender, porque ya pues yo venía de una ciudad para mí me costaba muchísimo que me dijeran que era de provincia, entonces incluso hasta me molestaba. Entonces, como era provinciano, pues yo realmente el nivel de inglés era mínimo. Y producto de una crisis dentro de la firma, y ya me habían ofrecido varios puestos fuera de la firma, en otras firmas de abogados, en otras firmas de auditoría, pero tenía una talanquera, que era el inglés. Entonces me decían, y bueno, ¿y su inglés? En ese momento los abogados bilingües eran muy pocos, porque no había el nivel de bilingüismo que hay hoy, los colegios no eran bilingües, los que veníamos de fuera de Bogotá, en mi ciudad no había un colegio bilingüe en ese momento, entonces pues el nivel de inglés realmente era muy bajo. Entonces, producto de una crisis, en el año 97 dije, aquí no hay de otra que hay que aprender inglés.
Yo ya había hecho la especialización en tributario, no había hecho ninguna otra especialización, me iba a hacer otra y dije, no, yo creo que hay que darle primero al inglés, me voy un año sabático. Ya no era chiquito realmente, ya empezaba a ser un profesional de sobre 30 años y me voy a Estados Unidos y Canadá. Mi nivel era re básico, no pasaba del verbo to be, pero en presente, ni siquiera en pasado ni en... Entonces me voy, me toca dejar lo que había construido ya como profesional, mi carro, me había comprado mi primer apartamento con el crédito que me dieron del Fondo Nacional del Ahorro, pues yo ya me sentía un papi boy de las Caracas Company, pues porque era 30 años, ya tenía mi carro, ya había comprado mi apartamento, y así dejo todo esto, vendo mi carro y digo, me voy. Y me fui a ser estudiante nuevamente, llego a una ciudad en el estado más pobre de los Estados Unidos, a Morgantown, en el estado de West Virginia. Llegar fue toda una odisea y yo estaba convencido que no me iba a encontrar ni un colombiano, y cuando llego éramos 40 colombianos, 2 chinos, y entonces aprendí a hablar pero paisa, porque el Incolda en esa época, con una vinculación muy fuerte a EAFIT, mandaba a sus estudiantes a estudiar allá, entonces aprendí fue los dichos paisas para acabarlos de acentuar. Allí no estuve sino 4 meses y después, además la ciudad muy pequeña, me costaba, me fui ya a Toronto y estudié en la Universidad de Toronto el resto llegué con un nivel mucho más alto en inglés, pero pues uno, loro viejo, no aprende a hablar, y hoy puedo decir que privilegiados los hijos de uno y los abogados junior de uno y todos que fueron a un colegio bilingüe y que tienen ese nivel de inglés que quienes lo aprendimos de viejo no lo tenemos. Pero así todo me defiendo y yo creo que no me varo porque pues yo creo que la vida me permitió y me ha dado unas herramientas para no vararme. Pero sí, fue un año sabático, fue un año importante en mi vida. Hoy no me arrepiento de haber parado. Y así que me quedaron anécdotas. Después de esa experiencia, y pues ya tenía mi experiencia en la DIAN, había pasado por KPMG y mi pase se valorizó. En ese momento conseguir un tributarista en las firmas era bien difícil, y empiezo un proceso entre Arthur Andersen de la época y Price. Y finalmente tomo la decisión de ir a Price. Carlos Mario Laforí me invita a ser parte de la firma. Llevaba un año estando por fuera y fue una experiencia muy retante. Yo creo que antes todo era el niño mimado, era el niño privilegiado. Price me puso otros retos. Pero hoy, viéndolos, yo creo que también me ayudaron a formar mucho, porque Price tenía un equipo consolidado que había hecho su carrera. Yo llegué por encima de las personas que habían hecho la carrera o casi al mismo nivel, y fue retante. Las cosas no salieron tan bien como los socios de Price y mis compañeros querían. Pero yo creo que hoy le doy gracias a esa formación, y le doy gracias a María Elena, le doy gracias a Carlos Mario, a Carlos Miguel, a Nasira, a Eliana, a todos quienes fueron mis jefes y otros compañeros, para poder entender muchas cosas. Y ya llegó un momento en que yo personalmente dije, yo creo que este no es el camino, yo tengo que voltearle, y volteo. Y me voy a trabajar a una empresa, o sea, y cuando usted está de consultor y volver a una empresa era como devolverme, pero yo creo que ahí fue el quiebre, y fue el quiebre, y ya le voy a explicar por qué es el quiebre. Coincide también en un momento de mi vida, o sea, yo me caso en Price, mi esposa, a quien amo y ha sido parte fundamental para la construcción de lo que he hecho como persona, y ella incluso me decía, sigue, mire que tienes
me ofrecen y me voy a trabajar con el grupo EPM. Y voy a confesar, empiezo y yo no soy capaz de quedarme quieto y soy inquieto. Yo terminaba a las 11 de la mañana muchos días y yo decía, ¿qué hago? No encuentro, ya hice lo que tenía que hacer. Y eso cuando viene uno de un ritmo de firma, yo me cuestionaba todos los días qué estoy haciendo aquí. Pero eso me cambió la vida porque me permitió dos cosas que yo creo que llevaron. Una, vincularme con la Universidad Externado a trabajar con el Departamento de Derecho Fiscal, que yo creo que es de esas cosas que amo con toda mi pasión, que es la cátedra. Conocer una cantidad de colegas que hoy son mis amigos, incluso mi socia Viviana Buitrago, que la conocí allí, y entrar al mundo universitario. Entonces, como tenía tiempo, entonces podía dedicárselo, y eso fue producto que casi que todo el equipo directivo hoy estaba haciendo los doctorados y la maestría en España. Y un gran amigo que conocí trabajando en Price, porque trabajaba en la DIAN, Gabriel Muñoz, hoy magistrado auxiliar del Consejo de Estado, me dice, venga. Entonces, vuelvo y repito, el doctor Pisa me invita, trabajo, esos fueron unos años maravillosos, y a su vez, yo no era capaz de quedarme quieto, me voy y ayudo a crear la Cámara de Asuntos Contables y Tributarios de Andesco. Entonces yo hacía unas horas para EPM, hacía unas horas para el gremio que era Andesco y hacía otras horas para la Universidad Externado. Entonces, como se da cuenta, no soy capaz de quedarme quieto. Entonces, pero ahí llega y yo me reinvento, la vida me cambia, conozco gente, entiendo que es una ley, porque en Andesco pues me tocó construir, ayudar a construir, hacerlo, ir al Congreso, entender cuál era el papel de la DIAN, cuál era el papel del congresista, cómo se negociaba, crear esa cámara fue poder compartir también con una cantidad de colegas de las empresas de servicios públicos. Por el otro lado, ir a la academia, a crear y ayudar a crear los programas, a dirigir investigaciones, a dictar clase. Y si alguna clase extraño, y si usted me dice hoy que extraño, poder ser profesor de un pregrado. Porque allí es poder coger usted un producto o un profesional que no sabe nada de este tema y llegarlo y dejarlo acá, y usted ve esa evolución. Y eso me lo permitió el externado, porque era profesor de algunas intensificaciones y me lo gozaba enormemente y tenía el tiempo para podérmelo gozar. Entonces, esto vuelve y me abre, conozco muchísima gente y me permite tomar un liderazgo en compañía de Julio Fernando en la universidad, un liderazgo en Andesco y un liderazgo en el grupo EPM, porque si bien yo trabajaba para una filial muy pequeña, producto del gremio, me permite meterme también con toda la corporación, trabajar de la mano con ese momento con la gente responsable de la planeación financiera, el tema tributario, el tema contable, y como le digo, pues tenía 3 puestos. Y sacaba tiempo para todas las cosas y todas las podía hacer. Entonces, eso me cambió. Yo creo que realmente ahí la vida me cambia, pero ya llegó un momento donde digo, en EPM este no es el camino, y digo, me voy a independizar, como yo creo que nos pasa a todos los colegas después de unos años. Iba a montar mi propia oficina y yo me sentía ya grande y empecé a tocar puertas y me ofrecieron a llegar trabajos. Y uno de esos clientes me dice, sí, doctor, yo lo contrato, pero a usted solo no lo voy a contratar. Porque si usted se enferma, si usted le pasa, nosotros en manos de quién quedamos. Entonces ese fue un mensaje para decir, por aquí no es el camino. Por aquí no es el camino.
Y en el momento en que yo digo, me voy a independizar, me empiezan a llegar todas las ofertas. Eso yo no las había buscado, honestamente, pero me empieza a llegar. Entonces me invita el doctor Hugo Palacios a ser socio en Palacio Lleras. Me invita Martín Acero a integrarme al equipo de PPU. Y me invita Juan Guillermo Ruiz a entrar al equipo de POSE. Y una persona que había trabajado con ella en KPMG y que había sido el revisor fiscal de EPM en ese momento, que para ese momento era la más pequeña de todas estas, y además era una firma auditora y no una firma legal, me dice, oiga, Julián, producto de nuestra planeación estratégica, queremos crear la división de impuestos dentro de la firma. ¿Qué es Crow? Entonces, esa era en ese momento Horwath. ¿Y por qué decidió llegar a Horwath? Esa es la pregunta. Claro, usted tiene todas estas de todos los pergaminos de unos grandes colegas en un reconocimiento profesional muy grande, pero en Horwath era crear. Aquí ya estaba creado y aquí todos tenían sus socios, aquí era crear. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque dije, prefiero ser cabeza que no cola de... Bueno, sí, todos no sabemos el dicho. Y adicionalmente había una persona allí que yo había conocido, producto de otros temas, que era Jairo Higuita. Entonces, Jorge Castelblanco, que es el presidente creador de Horwath, en ese momento hoy Crow, me dice, y hay una persona que ya trabaja con nosotros, que usted a lo mejor lo conoce, que es el doctor Jairo Higuita. Y le dije, no, claro, yo ya el doctor Higuita lo conozco, por A, por B, por C. Pues llegamos a crear con Jairo. Yo creo que de esos momentos que yo más recuerdo, espectacular, cada cliente que nos ganábamos, lo saltábamos, corríamos, Jairo y yo, para todas partes. Teníamos una clienta que nos decía, y a ustedes no se les sacaba la carreta, ustedes hablan y hablan y hablan. Y ahí llegamos y entré a una firma que en ese momento no eran más de 30 profesionales, y al retirarme 13 años después, y ella también tener toda una historia, dejamos una firma de más de 200 profesionales en ese momento, teniendo su sede propia, siendo una firma ya de un reconocimiento muy grande en el mercado de auditoría y de servicios profesionales. Y realmente ahí nos empezamos a formar nos consolidamos como asesores y empezamos a tener toda una visión de lo que era el negocio de una firma, y a construir una relación de hoy 20 años con mi socio actual, Jairo Higuita. Y vuelvo, repito, a empezar del primer cliente que nos ganamos grande en ese momento, en el año 2005, fue un cliente de Cali y los honorarios eran 14 millones de pesos. Nosotros saltábamos de la felicidad. Entonces, la firma y le tenemos que agradecer, y le tengo que agradecer de manera personal muy, muy, muy grande a Jorge Castelblanco, que creyó, que dijo, este es el personaje, venga, cree, y construimos en serio primero una firma muy potente, que pues hoy sigue siendo una firma muy importante en el mercado profesional colombiano, y que nos permitió también crear una división de impuestos y servicios legales referente en el mercado colombiano. ¿Cómo empieza uno a conseguir esos primeros clientes? No, yo creo que todo. Pues, había un letrero, y por eso digo, quien me dio ese consejo, señor, nunca se independice solo, porque lo van a seguir viendo pequeño. Era el presidente de Biomax en esa época,
de Brío, que hoy después fueron las estaciones Biomaes y esas después se las vendieron a Primax. No, yo creo que es una sumatoria de muchas cosas. Una sumatoria de la firma, que ya empezaba a tener una cadencia, una sumatoria de capitalizar la experiencia profesional, y también tengo que decir una generosidad del grupo EPM, porque yo inicio con 2 cuentas del grupo EPM, entonces si bien fui empleado de ellos, me dan 2 cuentas, que era la cuenta del asesor tributario de EPM Bogotá Telecomunicaciones, y una filial que tenían era EPM Bogotá Aguas. Cuando yo salgo les digo, oiga, pero yo puedo ser su asesor, y así fue. Entonces, y ahí empieza una dinámica entonces entre el que conoce el uno, entre el que conoce el otro, pero mire que este tipo le sirve. Yo había estado, como le digo, en la Cámara de Asuntos Contables y Tributarios de Andesco, entonces allí conocí muchísima gente, entonces venga que allá les pueden servir. Eso empieza como una telaraña a sumar, y uno no lo cree. Luego empieza a sumar los años, la experiencia, el conocimiento y el buen trabajo, y una gran atención. Y vuelvo, repito, esos primeros años de Horwath Oil Crow, con Jairo fueron, hecho, nosotros trabajábamos a 4 manos. Nos sentábamos, redactábamos los conceptos, yo le dictaba, él escribía, corríamos, teníamos ya clientes en diferentes ciudades del país, corra para Pereira, corra para Cali, corra para Medellín, vaya el cóctel de no sé qué, el seminario de no sé qué. Eso empieza, pero tú sí tienes que estar activo. Entonces, cuando yo le digo, si empieza a resumir mi vida, nunca me he quedado quieto, o sea, siempre he estado. Entonces, escriba en la revista de impuestos de Legis, con la cátedra, entonces ya también los alumnos, venga doctor, que le quiero dar. Eso es una mezcla. O sea, si usted me dice hay una fórmula o una receta única, no existe. Yo creo que eso es una fórmula de muchas cosas. Por otro lado, a mí me han contado que usted es muy bueno vendiendo, pero ¿qué claves o qué tips de negociación le daría a un abogado que está empezando a relacionarse con clientes? La primera, seguridad. Nunca, me había un dicho de un colega, dije, siempre ponga cara de inteligente, siempre, aun cuando no sepa del tema, porque uno no se las sabe todas, pero yo creo que el sentido común también es importante. Yo creo que la seguridad, o sea, usted le tiene que transmitir al cliente seguridad, ser amable y también no limitarse al tema eminentemente profesional. Yo creo que cuando usted logra conectar desde lo personal, desde sus experiencias de vida, desde la forma en que ve la vida, de romper ese hielo profesional, las cosas cambian. Y cuando usted muta en esa relación con los clientes, cambia. Y bueno, yo soy paisa, aventurero y soñador. Tengo una capacidad de relacionamiento fuerte. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental porque a mí me pueden admirar desde lo académico y desde lo técnico, pero también los seres humanos no somos solo eso, somos. Entonces, yo creo que cuando dicen soy buen vendedor, pues desde chiquito, como dicen en mi tierra, vendía un mojado. Desde chiquito vendía minicicui, vendía gamuza, vendía cigarrillos, sí, toda la vida he sido un vendedor nato, y me apasiona, me gusta. Entonces luego viene eso más el servicio al cliente, o sea, usted estar siempre pendiente de lo que sea, el celular prendido las 24 horas, poniéndose en el zapato. Y yo creo que el hecho de haber tenido esa experiencia, de haber trabajado donde a mí me prestaban servicios, es entender también qué le duele al cliente que está en el otro lado. Entonces, igual que eso, es una sumatoria de muchas cosas. ¿Cómo debe ser la relación de un abogado con su cliente? Es decir, tiene que pasar de lo profesional y, no sé, a una amistad o no solo un facilitador de negocios, sino también de las cosas cotidianas de la vida, o ¿cómo lo ve usted?
ahí viene la evolución. Yo creo que en el primer momento, pues usted no alcanza a ser un consejero porque no tiene toda la experiencia ni tiene, digamos, como toda la holística de lo que ocurre en el mundo. Pero cuando usted empieza a crecer, empieza a entender los negocios, aprende de todos los clientes. Yo creo que los clientes son unos maestros, como son los colaboradores, como son los alumnos, como son los hijos, como es la esposa. La relación cambia. Y en el momento de la vida profesional en la que estoy, yo con muchos clientes, ya fuera de ser el asesor, soy su consejero, soy su medio psicólogo, entonces ya viene otra mezcla y ya empieza usted a sentir que su rol o su papel no se limita a una norma o a un inciso, sino que va mucho más allá. Y el cliente viene también a pedirte eso. Oiga, yo lo tengo a usted como abogado, usted es mi abogado tributarista, pero oiga, yo tengo mi problema con mi socio, tengo mi problema con mi hijo, tengo mi problema, oiga, mire, entonces ya muta, y yo creo que también esa madurez lo lleva a que el cliente te pida eso, y en el momento en el que estoy, hoy doy un valor agregado impresionante ahí, porque además empiezo a entiendo los negocios, entiendo el país, entiendo la dinámica, y también le digo, usted está equivocado, yo creo que las cosas son por acá, son por allá. Entonces ya hay una visión más 360 de un tema que es fundamental porque es la base profesional que uno tiene como abogado, pero también una base de una experiencia acumulada por muchos años. Entonces ya usted se puede sentar en una junta directiva a aportar, me puedo sentar en un comité de inversiones a aportar, me puedo sentar con una familia, darle el consejo, por aquí no es con sus hijos, por acá no es con su gerente, y ahí me faltaba incluso un tema de formación que lo tuve en el INALDE en el año 2003, que hice el PADE. Entonces, y yo ya no me fui a estudiar nada de derecho, yo ya me fui a estudiar un tema más de gerenciamiento y de management, y ratifiqué muchas cosas de las que, profesionalicé varias cosas de las que tenía. Entonces, cambia por completo. Hay, digamos, abogados que se ponen como una máscara cuando van a relacionarse con los clientes y son diferentes. ¿Eso sirve o cómo o uno debería ser la misma persona siempre? No, las máscaras no sirven para nada. Yo soy la misma persona, abierta, comunicativa, mete la pata, soy ultra mete la pata, porque quienes mucho hablamos, mucho erramos, y mucho soy mete la pata. Lo que pasa es que ya las canas me han servido a meter menos la pata en muchas cosas, pero yo era mete la Gómez hasta más no poder. Imprudente, todo. De ser tan abierto, entonces el que está al frente más rígido, uy, este señor, ¿cómo dice eso? No, yo incluso lo compruebo con mis colegas españoles. Entonces cojo, les mamo gallo y les digo, tomen guaro como un berraco, jodan la vida, y entonces la gente se me estresa. ¿Y usted qué le está hablando así al presidente Anders en España? Y yo creo que él goza con mi originalidad y con mis dichos. Y entonces, si yo le pusiera la máscara al socio de Argentina o al socio de España, pues no tuviera hoy la camaradería que tengo. Entonces le trato a él como te estoy tratando a ti en la oficina, y le mamo gallo, y hermano, deje de ser malacaroso, ponga buena cara, póngale la vida, hermano. Entonces, yo realmente soy dicharachero y transparente, y eso ha sido buena parte del éxito. ¿Cuáles fueron esos retos operativos en el crecimiento de esa firma? ¿Cómo se consolidaron en el mercado? No, fueron muchos. Yo creo que había un tema que además ha sido vital para hoy es Guerra JHR, y es que nosotros de Crow aprendimos que la firma es una empresa.
que se maneja como una empresa que tiene que tener indicadores, que tiene que tener rentabilidad, que tiene que tener KPIs, que tiene que tener una cantidad de cosas, que si bien allá se quedaban cortas, nosotros cambiamos y yo creo que ya nos volvimos unos abogados, empresarios, pero con toda una medición como empresa. Entonces, cuando ya nosotros venimos y tomamos la decisión de retirarnos de Crowe, porque había momentos, ya veíamos que la alineación nuestra no estaba igual a la alineación de la firma y que muchas personas nos decían, creen su propia firma, ya están en capacidad. Y creo que el detonante fue uno, y es que Jaime Vargas de EY, hoy que está en Cuatro Casas, le tocó inicialmente la puerta a mi socio Jairo Higuita para decirle, hermano, véngase. Nosotros hemos hecho un análisis y ese equipo que tienen ustedes es el equipo más potente o de los equipos más potentes que hay en impuestos. Después me suman a mí a la conversación, no me sumaron en el primer momento porque en las políticas de EY yo me quedaba corto porque ya estaba con una edad de volverme socio y una cantidad de cosas, pero para resumir el cuento, pedimos consejo, mucha gente dijimos, hay que irnos. Y entonces en el año 2017 nos escindimos y creamos Jiménez Higuita Rodríguez y desde el día 1 la firma nació grande porque todos los clientes que habían trabajado con nosotros, casi que en su gran mayoría, no en su totalidad, que creían en nuestro equipo, que creían en nuestra inteligencia, dijeron, nos vamos y trabajamos con ustedes, porque a diferencia del auditor que necesito el letrero, necesito el sello que me firme, yo los tengo a ustedes, por lo que representa Jairo, Carlos, Viviana, Jairo Murcia, Andrés Pachón, Julián Jiménez, que digamos fuimos de las personas que arrancamos, pero ese liderazgo de Jairo y mío, y de manera particular tengo que reconocer que Jairo es el primero que dice, Julián, vámonos. Yo tenía mucho más que perder que él, pero hoy le tenemos que dar gracias a todo el equipo, a nuestros clientes, a nuestras familias, de haber tomado esa decisión en el año 2007 y de haber construido el camino del año 2017 a hoy en 8 años, que ahora se lo voy a contar, de manera acelerada y de tener y ser hoy la firma top 10 del mercado legal colombiano. ¿Qué tiene la firma hoy en día? No, entonces, hoy la firma realmente es una casa de servicios profesionales, donde tiene una firma full services, producto de la integración con la oficina de Esguerra Asesores Jurídicos, que es una firma que hoy tiene más de 100 abogados y donde podemos prestar todas las áreas del derecho y donde venimos trabajando de manera conjunta y común todos los equipos desarrollando todos los proyectos. De hecho, acabamos de tener un tema, ya nos vamos a una sola casa. A partir de la segunda semana de noviembre vamos a estar en una nueva casa ya integrados todos, que eso nos va a servir para ir mucho más acelerados. Por el otro lado, hoy lo que originalmente era una firma de servicios contables y con algunos temas tributarios, hoy es Andersen en Colombia. Es una firma también de más de 100 profesionales, entre contadores, abogados, economistas, administradores, y donde pertenecemos a una red de la potencia de Andersen en 179 países del mundo, más de 230.000 profesionales. Entonces, y donde le podemos prestar a nuestros clientes no solamente servicio en Colombia, sino a una llamada, a un Teams, estar en la parte del mundo que el cliente quiera tener negocios o a su vez cualquier compañía del mundo poder estar en Colombia. Y en el intermedio de todas estas iniciativas dijimos, creamos JHR Wise, que es una compañía dentro de las startups del mundo del ecosistema de la innovación. Creamos originalmente un producto que ha venido madurando, que es poder llevar el ICA
desde el punto de vista de tecnología con inteligencia artificial. Pero esa compañía no se va a agotar ahí, porque el mercado lo que nos demanda y nos demanda servicios, y yo creo que van a venir una cantidad de productos nuevos que esperamos estarlos lanzando y comunicarlos al mercado en todas las áreas, ya no solamente en el tema contable, sino también en el tema legal. Y por último, ya desde el tema más personal, siendo socio fundador de una firma con grandes responsabilidades, ¿cómo se maneja el tema mental y esos retos o momentos difíciles de la vida personal? ¿Cómo se afrontan y al mismo tiempo seguir con el ritmo de trabajo, con las responsabilidades? Pucha, buena pregunta. No, yo creo que la estabilidad. Es primero una estabilidad familiar, o sea, yo creo que la familia que he podido construir con mi esposa, que ha sido vital en todo el proceso de mi carrera. Gladys es una mujer brillante, a quien admiro desde la inteligencia. Yo creo que el amor parte de la admiración, y en el caso particular mío, una admiración muy grande por mi esposa. 2, una magnífica relación con sus socios, en mi caso particular, pues en el día 1, con mi socio Jairo Higuita, que además es también mi confidente en los temas cuando estoy en crisis en la firma. Luego, sumar a eso, en el caso particular, los socios fundadores, Viviana es un polo a tierra y es como la canalizadora de nosotros, y Carlos, que es un referente en el tema profesional en el caso de los socios que tuvimos, y hoy pues eso se ha ampliado, pero ese es un tema. Lo segundo, yo creo que es el equilibrio. Yo renuncié a muchas cosas que me daban ego y me dediqué básicamente a 2 cosas. A mi familia como motor y como fuerza y como mi mayor empresa en la vida. Pues primero mi empresa personal, que soy yo mismo, pero mi empresa, vuelvo, repito, familiar. Y hoy son mi gran polo a tierra. Mi esposa, mis hijos, que ya no son pequeños, ya son 22, 20 y 18. Y el otro gran tema, vuelvo y repito, es centrarme. Entonces me centré en estos 2, en esto y en la firma. Y dejé muchas cosas. Gustándome la academia como me gusta, limité la academia de la Universidad de los Andes, a quien le agradezco. Me gozo mis clases cada año de la materia que dicto, y dicto algunas cosas puntuales en el ICDT, pero renuncié a comités, a una cantidad de cosas. Hoy ya puedo volver a tenerlas porque mi familia está en otro momento de la vida, y la firma también está en un proceso de madurez que ya tiene una dinámica propia.